Mis adorados y queridos amores, tengan todos ustedes muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el país y el lugar donde tú te encuentres. Para mí, aquí en Perú, es buenas tardes. Estoy compartiendo primeramente las charlas de metafísica porque en mi urbanización donde vivo están haciendo mucho bullicio, están las máquinas actuando y sonando. Parece que no va a haber refrigerio de mediodía para los trabajadores. Quieren acabar lo más pronto posible. Y es por eso que me estoy atreviendo, antes de hacer la oración o meditación, compartirles estas charlas que son para mí muy importantes. Vamos a hablar de esos manuscritos escritos por la Biblia etíope, que ha sido prohibido de 500 años y que ahora va a revelar secretos oscuros para la humanidad y que necesitamos todos saber, porque sabemos que la única Biblia que fue verdadera es la Biblia etíope. Las demás han sido cambiadas, las demás han sido borradas, eliminadas, pero nosotros vamos a narrar hoy día el capítulo 1 de El secreto oculto de la Biblia etíope. ¿Alguna vez tú has oído hablar de la Biblia etíope? Que no es solo un texto religioso, para muchos. Es un libro cargado de misterios y de historias fascinantes y secretos ocultos para la humanidad. Y lo que más impresionante es que hay quienes dicen que guardan revelaciones que han permanecido ocultas durante siglos, algunas tan impactantes que podrían cambiar por completo lo que sabemos sobre nuestros propios orígenes. Hace unos 800 años, mis amores, un rey etíope tomó una decisión ambiciosa: crear una nueva capital para los cristianos. Así nacieron las famosas iglesias de la Libela, talladas directamente en las rocas. La Iglesia Ortodoxa Etíope cree que estas construcciones son obra de ángeles. Pero ¿y si hay algo más? En un monasterio remoto, en el corazón de Etiopía, un libro antiguo guarda secretos que solo unos pocos se atreven a mencionar. Para los fieles, esta no es cualquier Biblia, es algo mucho más grande. Y aquí te va un dato curioso e importante que te va a hacer reflexionar mi corazón. La Biblia del rey Jacobo, una de las versiones más conocidas en Occidente, simplemente ignoró las escrituras etíopes antiguas porque estas escrituras, cuidadosamente escritas a mano, hace siglos fueron dejadas de lado, algunas incluso destruidas, pero que había en ellas que era tan peligroso como para ser borrado de la historia. Las razones detrás de esto son tan íntricamente como aterradoras. Y tal vez al entender esta historia puedas ver a la humanidad desde una nueva perspectiva. Sí, mis amores, ¿alguna vez te has preguntado por qué un libro con tanta historia es prácticamente ignorado en Occidente? Ahora vamos a sumergirnos en esta historia llena de misterios y vamos a entender qué hay detrás de todo esto. Y para empezar tenemos que regresar en el tiempo a los inicios del cristianismo. En Etiopía, a diferencia de muchos lugares donde el cristianismo llegó con los misioneros o fue impuesto por la ley, en Etiopía ocurrió de una manera única. Era el siglo IV. El reino de Akshum, gobernado por el rey Esana, adoptó oficialmente la fe cristiana. Esto puso al país en el mapa como en una de las primeras naciones en abrazar el cristianismo, creando una relación profunda y singular con la religión. Ahora viene la parte más complicada, mis amores. A lo largo de la historia, la religión muchas veces se ha utilizado como una herramienta de poder. Emperadores, dice, y líderes descubrieron
que convertir a sus súbditos podía ser una forma muy eficaz de mantener el control, pero eso no significa que todo haya sido color de rosa. En muchas partes del mundo, la persecución contra los cristianos fue brutal, especialmente en Europa. Los famosos asesinatos durante los tiempos de Nerón y Deo son solo la punta del iceberg de un intento sistemático por silenciar creencias. Y lo más fascinante es que en Etiopía ha preservado tradiciones y textos que preceden a muchos de los que conocemos hasta hoy. Y aquí surge la pregunta, ¿por qué la Iglesia Occidental nunca reconoció oficialmente estas escrituras? A pesar de conocer la rica historia cristiana de este país. Y si esto te parece curioso, espera a descubrir más sobre los secretos enterrados en las páginas. Seguimos explorando juntos esta historia. ¿Sabías que existe una versión de la Biblia muy diferente a la que todos conocemos? Como la famosa King James, la Biblia etíope o Biblia ortodoxa. Teujaedo guarda secretos que parecen haber sido ignorados por las autoridades de la Iglesia Occidental. Ahora, es interesante pensar en las razones detrás de tantas controversias y por qué las autoridades religiosas insisten en deslegitimar un texto tan fascinante. Las pistas que tenemos sobre el cristianismo en Etiopía cuentan una historia mucho más antigua y llena de misterios, y en 2019 arqueólogos internacionales hicieron un descubrimiento que dejó al mundo boquiabierto. Encontraron la iglesia cristiana más antigua del África subsahara, muy cerca de Aksum, en Etiopía, utilizando datación por radiocarbono. Descubrieron que la iglesia fue construida en el siglo VI, casi al mismo tiempo en que el emperador Constantino, allá en Roma, daba el primer paso para hacer oficial el cristianismo en Occidente. Increíble, ¿no? Este tipo de hallazgos son una prueba viviente de cómo el cristianismo se extendió rápidamente por esa región. Pero fíjate, estas evidencias rara vez reciben atención, porque cuando hablamos de la Biblia etíope o de su importancia, ahora lo más interesante, la Biblia etíope explora la condición humana y el futuro de una manera totalmente única y adivina, que contiene más libros e incluso ilustraciones, algo que ni se acerca a la versión King James. Pero eso no es todo. Las raíces del cristianismo en Etiopía no solo son espirituales, están profundamente conectadas con la política de la época. A pesar de todas estas riquezas, muchos ignoran la tradición Ajedo, porque bueno, tal vez porque la Iglesia Católica nunca la consideró oficial. Pero, ¿y eso qué significa para nosotros? Tenemos que aceptar todo lo que viene de la Iglesia Católica como verdad absoluta. Esto puede sorprender, pero Etiopía tiene una conexión con el cristianismo que se remonta más allá de 3.500 años, incluyendo tribus de las que probablemente nunca has oído hablar. Entonces quizás sea momento de cuestionar lo que creemos saber sobre los orígenes del cristianismo y echar un vistazo diferente a las historias de Etiopía. Quién sabe, tal vez en esos textos antiguos están algunas de las respuestas que siempre hemos buscado. La fe etíope es fascinante por sí sola. Y créeme, ya estaba floreciendo mucho antes de que Roma definiera sus bases cristianas. La Iglesia Ortodoxa etíope, Tejedo, por ejemplo, tiene raíces más antiguas que la propia Iglesia Católica. Aunque Occidente insista en deslegitimar sus escrituras, a diferencia de muchas otras religiones en África, Etiopía nunca fue colonizada por potencias europeas. Este detalle crucial permitió que su tradición cristiana se mantuviera fiel a todos sus orígenes, con características únicas y profundamente arraigada en la cultura local. Porque uno de los mayores ejemplos de esto es la Biblia
Tejedo, una joya histórica que nos ayuda a entender por qué Etiopía ocupa un lugar tan especial en el cristianismo. Porque cuando hablamos de textos sagrados, es imposible ignorar los cambios que han sufrido a lo largo del tiempo. A veces para alinearse con el contexto político, otras para atender las agencias de quienes estaban en el poder. Pero el caso de la Biblia etíope Tejedo es peculiar. Lleva consigo un misterio que nos deja pensando por qué Occidente parece tan empeñado en mantener este libro fuera de los reflectores, a diferencia de lo que ocurre con muchos textos antiguos. No hay pruebas sólidas de que la Biblia etíope haya sido alterada. Mas todo lo contrario, sus narrativas parecen más cercanas al periodo en que el cristianismo estaba tomando forma, lo que hace aún más intrigante el hecho de que haya sido prohibida. Y aquí entra el punto muy interesante. Las ilustraciones y detalles presentes en esta Biblia en el cristianismo occidental suelen considerarse secundarios, pero la tradición etíope tiene un paso enorme de verdad. Pues la verdad es que la historia de las corrupciones y las interpretaciones sesgadas de la escritura no es algo nuevo. Sin embargo, mirar la Biblia etíope es como abrir una ventana a una versión más auténtica y rica del cristianismo, que por alguna razón ha sido relegada, y esta razón podría estar en el valor incalculable de los manuscritos etíopes, que en muchos casos son más antiguos que la famosa versión King James. No es casualidad que siga siendo una fuente. La fascinación para quienes están interesados en las raíces del cristianismo te han puesto a pensar cómo la historia puede cobrar vida cuando exploremos las raíces de algo tan influyente como el cristianismo. La prohibición de ciertos libros, como sucede en algunos casos, podría en realidad conectarnos con tradiciones más cercanas a las enseñanzas originales de Cristo. Pero entonces surge esa duda común. ¿El hecho de que el manuscrito sea antiguo significa automáticamente que es confiable? Por supuesto que no, pero sí, somos honestos. No podemos ignorar que la Biblia etíope ofrece un vistazo y fascinante a los orígenes de las tradiciones cristianas. ¿Sabes qué le hace tan especial? Que mientras la mayoría de las Biblias que conocemos como la famosa versión King James contiene 66 libros, la Biblia etíope incluye nada menos que 88. Así estos 22 textos adicionales, entre ellos el libro de Enoch, el libro de los jubileos, que no aparece en el canon occidental. Estos textos son curiosidades que abren una puerta para comprender mejor el pensamiento judío antiguo y los caminos que dieron forma a la teología cristiana tal como la conocemos. Pero no es solo el contenido lo que llama la atención. Las tradiciones de la Iglesia Ortodoxa Etíope también son el espectáculo en sí mismas, desde el idioma, pues utilizado en sus ceremonias, hasta los ayunos y festividades cargados de significado. Cada detalle lleva siglos de historia viva y no podemos olvidar a los santos y mártires que son celebrados como pilares espirituales de esta comunidad, manteniendo viva una herencia espiritual rica y única. Y si crees en las constituciones increíbles de la historia, están todas en Europa o en Egipto, pues prepárate para cambiar la opinión de la iglesia de San Jorge en la Liela. Es uno de esos lugares que desafían cualquier noción de los líderes humanos. Tallada en la roca, no solo es una maravilla arquitectónica, sino también es una prueba viviente del impacto cultural y espiritual de Etiopía. Y eso es solo la punta del iceberg. Detrás de estas piedras y tradiciones, la Biblia etíope no es simplemente un libro religioso, es el cimiento de toda una identidad que moldea el arte, la música e incluso el alma del país. Pero realmente el mundo entiende lo que representa, o quizás ciertas historias contenidas en ella han sido intencionalmente dejadas en las sombras. ¿Quién sabe? Ahí es donde entran los famosos pergaminos de esta Biblia única,
que contiene textos que se alejan de lo que estamos acostumbrados a ver en el Antiguo y Nuevo Testamento. Curioso, ¿no? Y sabes que es aún más intrigante estos documentos porque ya existían antes de que el cristianismo echara raíces en la religión. Más allá del siglo VI después de Cristo, entonces, ¿de dónde vinieron? ¿Quién los trajo? No podemos culpar a los misioneros cristianos, porque esto ocurrió mucho antes de que ellos aparecieran. Espera un momento, ¿de verdad crees que conoces toda la historia del cristianismo? ¿Estás tú listo para descubrir algo que podría darte un giro completo a todo lo que sabes? Bien, ¿cómo es que una civilización que apenas aparece en nuestros libros de historia, logró preservar los textos cristianos más antiguos y misteriosos del mundo? ¿Y qué decir de la portada de la Biblia que cambia con la luz de la luna, revelando un símbolo que parece estar vivo de verdad? ¿Estamos preparados para enfrentar lo que significa? ¿Sí? Estamos cuestionando la fe y la historia. Y el misterio, vamos, la civilización de Axum, que floreció alrededor del siglo I antes de Cristo, prácticamente ha sido ignorada por los libros de historia. Los pergaminos simplemente aparecieron ahí, sin una explicación clara. Llegaron por antiguas rutas comerciales, fueron traídos por alguna civilización olvidada, o hay una historia aún más impresionante detrás de todo esto, que quizás nunca nos cuente. La cuestión es que entre el misterio y los hechos, la Biblia etíope guarda una riqueza histórica que merece ser celebrada. Al fin y al cabo, no solo es la cuna de tesoros culturales, sino también es una ventana hacia lo que aún no entendemos sobre el pasado. El inicio de la era cristiana alrededor del siglo I después de Cristo. El cristianismo todavía era una creencia emergente, enfrentando una fuerte resistencia y con pocos seguidores. Ahora, si nos detenemos a reflexionar, es muy probable que el mensaje de Jesús haya llegado a Etiopía a través de alguna misión organizada, sino siguiendo el curso natural de las rutas comerciales. Imagina esto: comerciantes yendo y viniendo, llevando mercancías, ideas y por supuesto la historia a tierras lejanas. De hecho, los historiadores ya han notado que el cristianismo aprovechó bien estas conexiones comerciales, redes que conectaban el Mediterráneo, África e incluso el sur de Asia a través del Mar Rojo, terminaron convirtiéndose en los caminos por donde se difundió la nueva fe. Pero cuando hablamos de esto, exactamente sucedió así. Dilo, esto en Axum. Cosas se complican, la información es escasa y todavía hay muchas lagunas sobre las misiones y los textos cristianos que surgieron de esta religión. Y aquí es donde entra el gran enigma del siglo VI. Etiopía ya no era una tierra que había escuchado hablar del cristianismo, era un imperio cristiano consolidado y las pruebas están por todas partes: iglesias antiguas, instituciones religiosas, pergaminos sagrados que muestran cómo la Biblia forma parte de la vida cotidiana. Pero hay más relatos de la época que refuerzan esta historia, como los escritos de Cosme Indocuplestes, un explorador de historiador egipto. Él visitó Etiopía en el siglo VI y quedó sorprendido por lo que profundamente arraigaba, que estaba la fe cristiana en la región. No es un misterio. Fascinante. Las iglesias eran verdaderos pilares de la fe, profundamente enraizadas en las escrituras. La población local utilizaba la Biblia tejedo como un fundamento espiritual, fortaleciendo su conexión con Dios. Pero lo que hace esta historia aún más intrigante es que esta práctica no era exclusiva de personas ajenas, no nativas. También se unían al culto, leyendo, reflexionando sobre los mismos textos sagrados. Era como si el mensaje contenido en las escrituras tuviera el poder de atravesar fronteras y culturas, uniendo a todos en torno a una fe común de gobernantes etíopes, que desempeñaban un papel aún más impresionante en la narrativa. Aceptaban a cristianos perseguidos que huían de invasores, o
de emperadores que se oponían a la ley, a la fe etíope, se convertían en un refugio, un lugar donde estos viajeros encontraban no solo la seguridad, sino también un terreno fértil para compartir sus propias escrituras y enseñanzas. Era como un gran encuentro, tradiciones. Sí, muchas tradiciones espirituales donde creencias e historias se entrelazaban cuando un rico tapiz de fe, a pesar de ello, muchos detalles sobre las prácticas religiosas de otros grupos, tanto de locales como de los refugiados, siguen envueltos en un misterio. Lo que se sabe está basado en evidencias como la datación del carbono, por las escrituras preservadas en la iglesia que comprueban una fuerte conexión de estas comunidades con la fe. Asistir a la iglesia era una parte fundamental de la vida cotidiana, un ritual que unía a las personas en devoción y en corazón. Pero esta espiritualidad estaba en las escrituras, pero no solo sostenían la crean, sino que también moldearon el crecimiento del cristianismo en la religión de la Biblia. Teuajedo, acompañada por manuscritos que forman parte del canon etíope. Se volvió esencial en este proceso, portando consigo una herencia espiritual de valor incalculable. Estos textos poseen un encanto único, muchas veces ofrecen perspectivas que vieron e incluso entran en conflicto con otras versiones bíblicas conocidas. Además, el proceso de autentificación en las escrituras en Etiopía era tan particular como tan fascinante. No se trata solo de cuestiones lingüísticas o de los desafíos de traducir la Biblia Tahuedo. La diferencia está en la manera que los etíopes eligen transmitir sus historias. Un ejemplo que ilustra esto es el relato de la reina de Saba. En lugar de simplemente contar las historias, las ilustran dando vida a episodios bíblicos como la historia del Arca de Noé o el renacimiento de Cristo de una forma cautivadora y visual. Este enfoque moderno no solo preserva las tradiciones, sino que también las hace asequibles y envolventes, asegurando que la fe permanezca viva y vibrante en cada generación. Pues te pregunto algo, ¿alguna vez te has detenido a pensar en la cantidad de películas, libros y series que cuentan las historias de Jesús? Es increíble cómo estas producciones hacen que los mensajes espirituales sean más asequibles, pero también abren la puerta a un debate antiguo de la representación final. Como imaginamos la apariencia de figura como Jesús, y lo más importante será que estas representaciones realmente estén alineadas con lo que dicen los textos sagrados, con la verdad. Es que muchos se sienten incómodos con la idea de darle un rostro a personajes cuya imagen nunca fue descrita con claridad. Y si estamos interpretando algo fundamental de manera equivocada, ahora aquí va una curiosidad que pocos conocen. Los evangelios etíopes, que tienen gran importancia en las iglesias ortodoxas, Tejedo no se limita a estas cuestiones. Son ricos e ilustraciones y fueron escritos en guías en un idioma antiguo de Etiopía, con imágenes que prácticamente narran la historia bíblica. En 2010 se descubrió un manuscrito cristiano ilustrado en un monasterio, en la cima de una montaña etíope, y este hallazgo reveló algo impresionante. Etiopía no solo posee la Biblia más antigua del mundo, sino también poseen las escrituras ilustradas más antiguas que conocemos. A estas alturas, probablemente te estés preguntando por qué casi nunca escuchamos hablar de estos textos, y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. La respuesta es simple, pero un poco incómoda para todos. Estos evangelios presentan narrativas muy diferentes de la Biblia que estamos acostumbrados a ver. Para muchas tradiciones cristianas, especialmente las más estrictas, la Biblia canonizada es perfecta y suficiente. Cualquier cosa que vaya más allá de ella se ve con desconfianza e incluso se rechaza. Es una situación delicada, pero nos hace cuestionar hasta qué punto ciertas tradiciones cristianas realmente buscan la imparcialidad que predican. ¿Quieres un ejemplo? La historia de la reina de Asa en los evangelios etíopes
su viaje a Jerusalén adquiere matices muy diferentes a los que estamos acostumbrados. Escuchar estas narrativas no solo desafían a lo que sabemos sobre la tradición cristiana etíope, sino también muestran una compleja y fascinación que puede ser nuestra en historia a primera vista. Vamos a hablar de un tema lleno de misterio y fascinación. La imagen que estás viendo es la de la famosa Biblia etíope. En serio, si te la encontraras sin saber de qué se trata, apuesto a que pensarías que es alguna obra de alquimia, pero no es una Biblia real. Y lo más increíble es que la portada de esta obra cambia la apariencia dependiendo de la hora del día. Si leíste bien la tinta utilizada, reacciones de una forma que nadie entiende, completa hasta el día de hoy, especialmente bajo la luz de luna. Cuando la luna ilumina la portada, aparece un ojo que parece observar directamente. Ay, no, sí, observarte directamente es estremecedor. ¿Y tú qué opinas de esta historia antes de adentrar en las sorprendentes conexiones entre la ciencia y las tradiciones? Yo quiero que reflexiones un momento, mi corazón, porque algunas historias son borradas mientras otras reciben toda la atención. Vamos, ahora imagina si la verdad fuera ampliamente conocida, ¿cómo podría haber moldeado religiones enteras? Relaciones entre civilizaciones o incluso la historia moderna. Estamos a punto de explorar cómo una narrativa que estuvo a punto de ser olvidada aún puede redefinir todo lo que creemos saber. ¿Estás listo para desenterrar esta verdad, mi corazón? Claro que sí. Vamos a irnos al capítulo 2. El secreto de la reina de Saba, oculta. Ahora, cambiando un poco del tema, hablemos sobre la legendaria reina de Saba. Los historiadores creen que provenía del antiguo reino de Saba, ubicado en lo que hoy conocemos como Yemen y Etiopía. Según se menciona en la Biblia hebrea, el texto nunca revela su nombre real. Lo que sabemos es que esta mujer increíble viajó hasta Jerusalén para encontrarse con el rey Salomón. El objeto, saciar su sed de sabiduría y quizás establecer alianza. Las escrituras cuentan que su llegada fue triunfal. Una comitiva grandiosa con camellos cargados de especies raras, piedras preciosas. No se trataba de una visita casual. Este viaje tenía un peso cultural y político enorme, simbolizando la conexión entre dos grandes civilizaciones. Por cierto, el reino de Sa era famoso por su riqueza, sus rutas comerciales y su control sobre el comercio de oro e incienso, y estas relaciones entre Saba e Israel no solo era un intercambio de bienes, sino también la idea y cultura, reforzando los lazos históricos entre África y el Medio Oriente. Y dime, ¿te has imaginado alguna vez el impacto que tuvo este intercambio en el mundo en aquella época? Era fascinante, ¿verdad? Ahora quiero tu opinión. Sí, para que tú me digas si estás conforme, estás creyendo que lo que te estoy diciendo es verdad o crees que solamente son conexiones fascinantes. Porque necesitamos que tú también pienses y te des cuenta que Etiopía y Yemen es imposible ignorar los impresionantes vestigios que demuestran con estas religiones que fueron protagonistas de rutas comerciales súper importantes y descubrimientos arqueológicos de estas áreas, como ruinas de antiguas ciudades, inscripciones y objetos llenos de historia, muestran que existía un intercambio cultural intenso mucho antes de la aparición del cristianismo. ¿Te imaginas cómo estos intercambios moldearon la historia de estos pueblos y crearon lazos profundos comerciales en los que se respeta el comercio y la diplomacia? ¿Y qué decir de Etiopía? Este lugar tiene una posición histórica única, como un imperio cristiano que fluyó mucho más allá de las propias fronteras, que convirtió este punto central para un pensamiento cristiano. En sus inicios, ayudando a moldear debates teológicos y a construir estructuras religiosas que aún resuenan hoy en día. Y la más increíble es la iglesia etíope, que logró crear una mezcla cultural muy auténtica, combinando elementos judaísmo como las leyes alimenticias y la práctica del sábado
con las creencias cristianas. Es el tipo de sincretismo que muestra cómo la fe y esta religión está llena de matices y profundidad. ¿Y sabes qué mantiene tan viva esta herencia? La tradición de oral. Contar historias simplemente ha sido algo poderoso en el cristianismo etíope. Las leyendas sobre santos y figuras sagradas no son solo relatos, sino piezas fundamentales que refuerzan la identidad cultural y espiritual del pueblo etíope. Es como si cada palabra transmitida de generación en generación ayudara a mantener una llama encendida, consolidando las creencias y prácticas que han perturbado durante siglos. Increíble, ¿verdad? Es un recordatorio de cómo las conexiones entre cultura, religión e historia forman algo mucho mayor que la suma de sus partes, porque la historia y las figuras bíblicas han pasado de generación en generación y muchas veces acompañadas de música, danza como rituales que conectan a las personas y mantienen vivas la tradición. Esta transmisión oral no es solo una cuestión de memoria cultural, sino también una poderosa forma de preservar la esencia de la comunidad. Y es impresionante notar cómo la iglesia etíope ha logrado combinar sus costumbres locales con las prácticas religiosas, creando así una forma única y vibrante de expresar la fe. Esto no solo refleja la riqueza de la cultura etíope, sino también desafía a las versiones más convencionales del cristianismo. Cuando observamos la Biblia etíope y sus pergaminos, descubrimos una perspectiva completamente diferente a todas las interpretaciones que generalmente vemos en Occidente. Estos textos nos demuestran que el cristianismo es mucho más diverso de lo que parece a simple vista y refuerzan la importancia de entender la fe a través del contexto cultural de cada pueblo. La historia de la reina Saba y el camino que el cristianismo recorrió en Etiopía revelan conexiones históricas profundas y fascinantes que atraviesan fronteras y desafían el olvido. Estas narrativas, además de ser un registro de fe y cultura, nos enseñan sobre inclusión, comprensión mutua y la riqueza de una herencia compartida por toda la humanidad. Y la vista de la reina Saba fue un momento emblemático. Dicen que en Jerusalén nunca habían visto tantas especies y riquezas como las que ella trajo. Ella puso a prueba al rey Salomón con preguntas difíciles y él, por supuesto, respondió a todo y a todas con maestría. Al final de la visita, ambos intercambiaron regalos y la reina regresó a Saba satisfecha. Esta es la versión que la mayoría de nosotros conocemos, la que aparece en la Biblia tradicional. Pero al Kebrat Ahaz, un texto sagrado etíope, va más allá. Describe que este viaje como algo mucho más complejo y alejó y lleno de significados según el relato. La travesía de la reina a Jerusalén, allá por el siglo X a.C., no fue simplemente un encuentro diplomático, sino un evento cargado de simbolismo e impacto histórico. Es como si cada detalle de la historia fuera una pieza de un rompecabezas que aún estamos tratando de armar, revelando un pasado tan fascinante como poco explorado. Y es aquí donde el Nahas da un giro inesperado a la historia, mientras que la Biblia relata la visita de la reina de Saba al rey Salomón, omite los detalles que el Kebra Nahas resalta con énfasis. Una visita habría generado más que simples intercambios diplomáticos. El acuerdo con el texto etíope, la relación entre ambos resultó en un hijo, Nenelig, y lo más interesante, Nenelig no permaneció con Salomón en Jerusalén, regresó con su madre a Etiopía, donde fue coronado como rey. Pero esta historia no es solo este asunto de textos antiguos. Desde 2012, los científicos han profundizado en el ADN de los etíopes y encontrado pistas que parecen respaldar lo narrado en el Kebra Nahas.
Estudios genéticos revelan que hace aproximadamente 3000 años los ancestros etíopes se mezclaron con los pueblos de religiones como Jerusalén, Egipto y Siria, y creen que esto coincide más o menos con la época en que la reina de Saba habría consolidado su reino en Etiopía. Coincidencia o no, la genética requiere que quizás haya algo de verdad en esta historia. Ahora bien, por esta narrativa no aparece en la Biblia, es una pregunta intrigante. No hay evidencias de que el canon hebreo haya sido intencionalmente editado para borrar a Nenelich, pero si analizas el contexto histórico, tiene sentido que esta conexión se haya minimizado. Recuerda, la reina de Saba es una figura clave para la tradición cristiana y su relación con Salomón. Un profeta judío fácilmente podría haberse convertido en un elemento en el tablero de la rivalidad entre judíos y cristianos. Esta disputa de narrativas no es nueva desde sus inicios judíos, y los cristianos se han enfrentado incluso a las persecuciones que marcaron los primeros días del cristianismo, tal vez para evitar alimentar o para reforzar ciertas tradiciones. La historia de Nenelich simplemente fue omitida. Por otro lado, la Biblia etíope, que abraza esta versión, suele ser vista con desconfianza. Fuera de Etiopía, algunos consideran sus relatos como apócrifos, mientras que otros lo ven como una fuente rica en historia, que desafían la convencional al final de la historia de la reina Saba. Sigue siendo un enigma fascinante donde religión, política y ciencias entrerrelan de una manera casi mágica. ¿Alguna vez te has detenido a pensar lo que quedó atrás? Mensajes eliminados, versiones borradas e historias que nadie quiere que descubras. Imagina por un momento, y si la Biblia que conociéramos ahora fuera solo una pieza cuidadosamente seleccionada, deliberadamente, un rompecabezas mucho más grande y lo más inquietante, porque algunas historias fueron enterradas de esa manera, mientras que otras fueron exaltadas. Estamos a punto de sumergirnos en secretos tan profundos que desata un todo lo que crees sobre la fe, la historia y el poder. Cuando hablamos de la Biblia, mejor esperemos al tercer capítulo. La Biblia fue moldeada por el poder. Parece que nos referimos a un libro único, sólido, inmutable, verdad, pero la realidad es mucho más compleja. La Biblia, a lo largo de la historia, siempre ha sido una colección viva de textos llena de revisiones, interpretaciones e incluso disputas. Yo quiero aclarar acá. Nuestro Padre Creador a mí me dijo, ya hace mucho tiempo atrás, que no creyera en la Biblia, porque la Biblia ha sido acomodada, sacada, eliminada, copiada, avanzada, y solo lo que les convenía a los que hicieron la Biblia en ese momento han participado en esa Biblia. Es por eso que de verdad yo sé que nuestra Biblia, pues yo no tengo esa Biblia en mi casa. Hace mucho tiempo que yo la destrocé y la boté a la basura, porque nuestro Padre me dijo a mí que esa Biblia no era verdadera y que no creyera nada de las cosas que me decían ahí. Entonces, mis amores, hasta ahí yo creo que estoy de la manera correcta, pensando que lo que dicen acá es cierto. Había muchas disputas. ¿Sabías que la versión que conocemos hoy no es exactamente la misma que usaban los primeros cristianos? Y también me lo ha dicho nuestro Padre. Solamente pienso que es como un texto que atraviesa siglos y culturas. La Biblia también sufrió pérdidas y cambios de su significado. Pienso igual. Original, especialmente durante el proceso de traducción. Por ejemplo, cuando la Biblia fue traducida del hebreo a otros idiomas, muchas cosas se perdieron en el camino. Esto sucedió tanto por limitaciones lingüísticas como por simples errores de los traductores. Y fíjate, la primera gran traducción allá por el año 400 fue realizada en San Jerónimo. Él tomó los textos en hebreo y los tradujo al latín, creando la famosa Vulgata. Esta versión terminó convirtiéndose en la principal referencia latina, con sus 27 libros del Nuevo Testamento y 39 del Antiguo. Pero no todos confiaban ciegamente en esta compilación. Al inicio del cristianismo, allá por el primer siglo, había un montón de personas escribiendo sobre Jesús.
Todos querían contar su propia versión de los hechos y eso generó una avalancha de textos con interpretaciones tan variadas que muchas veces ni siquiera recordaban entre sí si era casi como un todo se vale literario. Lo más curioso de todos estos textos tenían poca o ninguna base sólida. Algunas historias eran claramente fruto de la especulación o incluso de la invención. Era como si Jesús se hubiera convertido en una celebridad y de repente surgieran relatos imaginarios e historias especulativas sobre su vida. Aún así, si estas narrativas eran su éxito al público, le fascinaban y parecía que nadie le preocupaba mucho verificar si aquello era legítimo o solo producto de la creatividad. Y ahora ya se puede notar como el debate en torno a las diferentes versiones de las Biblias. Por eso yo les dije, la Biblia esa no es verdadera. No la lean, no la sigan, pero es decisión de ustedes, mis corazones preciosos. Ahora ya estamos aclarando todo esto porque yo necesito que ustedes abran los ojos. Vamos a continuar. ¿Dónde está? No es tema, está lleno de capas y revela mucho sobre cómo lidiamos con la fe, la historia y las interpretaciones personales. Pues los primeros seguidores del cristianismo estaban tan fascinados por el Mesías que aceptaban cualquier reto, cualquier relato. Pero él, sin custodiarlo, la verdad es que en esa época no existía una autoridad central que validara o refutara lo que se decía. El resultado era un torbellino de versiones e historias sobre Jesús que confundían a todos. Mientras un líder compartía una narrativa, otro surgía con algo nuevo y completamente diferente. Esto generaba dudas y confusiones entre los fieles, poniendo a la iglesia en una situación incómoda. ¿En quién confiar? Fue entonces cuando los líderes religiosos decidieron intervenir. Y el concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo y después de su primer concilio en Constantinopla en el año 381 después de Cristo se reunieron para poner orden en este caos y el objetivo era determinar una vez por todas qué textos serían incluidos en el Nuevo Testamento, pero esta tarea estaba lejos de ser sencilla. No existían criterios claros y las decisiones estaban cargadas de implicaciones políticas. Al final, cualquier elección afectaba la fe de millones y la propia estructura de la iglesia. Algunos llegaban a jurar por la palabra de Dios para defender la legitimidad de sus escritos, pero los concilios establecieron una regla básica: solo se aceptarían textos escritos por discípulos de Jesús o por personas que hubieran vivido y aprendido directamente de él. Esta decisión, aunque práctica, descartó muchas historias y tradiciones transmitidas oralmente durante generaciones. Era el precio a pagar por la estandarización. Además, los textos debían haber sido escritos en el primer siglo y debían estar alineados con las escrituras ya aceptadas. Por estos criterios rigurosos excluyeron muchas tradiciones cristianas más alejadas del círculo original de Jesús y sus seguidores. A esto incluyó religiones como Etiopía, cuyas raíces cristianas son antiguas, pero están más conectadas a influencias imperiales que a presencia directa de los primeros discípulos. Al no alinearse con la versión predominante de la época, la Biblia etíope quedó fuera del estándar oficial y al final el proceso de selección del Nuevo Testamento fue tanto un esfuerzo espiritual como político, moldeando la fe cristiana tal como la conocemos hoy, aunque dejando algunas historias en el camino. Además, durante el reinado del rey Jacobo, existía un gran descontento respecto a cuál era la verdadera Biblia. La Vulgata, la que ya había circulado durante siglos, no fue suficiente para resolver las disputas. Habían varias versiones diferentes en el uso de cuál preocupaba más. Mucho el rey Yamis quería acabar con las divergencias y establecer una versión única que no solo atendiera a la iglesia, sino también a sus propios intereses. Escuchaba numerosas quejas de líderes religiosos sobre interpretaciones conflictivas de la escritura, las cuales generaban divisiones dentro de la iglesia. Para resolver este problema en el mismo tiempo y reforzar su autoridad,
decidió liderar un ambicioso proyecto de compilación y traducción de la Biblia. No fue una iniciativa puramente religiosa, sino también una estratégica con textos considerados innecesarios o que pudieran amenazar su influencia, fueron excluidos inmediatamente. A pesar de que el proceso de traducción fue riguroso para la época, algunas decisiones generan cuestionamientos hasta hoy. Por ejemplo, mientras que la Biblia etíope incluye numerosos textos adicionales como los llamados pseudoepigráficos, el trabajo liderado por el rey James los ignoró. Estos textos que no tienen una autoría comprobada son considerados no canónicos por muchas denominaciones cristianas y frecuentemente se tratan de distorsiones de la palabra de Dios. Incluso existen teorías que sugieren que los autores de estos escritos tenían intenciones ocultas. Aunque la Biblia etíope es reconocida como la versión más antigua que se conoce, llena de ilustraciones que ofrecen un vistazo a aspectos ocultos de la fe, no tienen gran relevancia en el canon accidental. Aquí el enfoque siempre ha estado en la interpretación de las enseñanzas y la vida de Cristo, dejando de lado otros textos que ya habías pensado en toda esta historia. La influencia de un rey en las escrituras que han moldeado tantas vidas es realmente fascinante. No creas, si has llegado tú hasta aquí, necesito de todo corazón que sigas firme y que pienses que todo lo que te acabo de decir no es mentira. Y decirte algo, eres diferente en un mundo donde la mayoría pasa rápidamente por los videos buscando respuestas fáciles o distracciones instantáneas, ¿verdad? Tú has elegido seguirme a mí. Tú has elegido sumergirte a la verdad. Tú sabías de todo lo que vamos a explorar en esta historia, porque hay muchos que prefieren ignorarla. Y eso es algo que, honestamente, tú tienes que decidirlo. Porque tú estás ahorita sentado escuchando, o frente a una fogata, o mientras desentrañamos los secretos de estas páginas antiguas y misteriosas, hay algo especial que quiero compartirte. Estás a punto de embarcarte en un viaje único de autoconocimiento y transformación mental. Te presento yo el arte del pensamiento positivo de Evoc, revolucionario, para redefinir tu realidad mental. Es necesario que te des cuenta que todo lo que te estoy diciendo, investigues, averigües y tomes tu propia decisión. Porque si tú estás creyendo lo que yo te estoy narrando en este momento, es porque estás aceptando que todo esto es verdad. Es necesario que tú te des cuenta que todo lo que estás ahorita escuchando es narrado única y exclusivamente por una verdad absoluta. Es necesario abrir esta puerta, porque así hemos explorado junto todas estas cosas. Y es necesario que te des cuenta que todo lo que ha sucedido y todo lo que te he narrado referente a la Biblia etíope es verdad. Debes entender que nada de lo que te estoy diciendo es falso. Especialmente yo quiero aprovechar una vez más para narrarte y decirte desde mi centro corazón. Nuestro Padre Celestial me dijo que no creyera en la Biblia que tenemos convencional, la Biblia que todos la hemos tenido en nuestro hogar. Yo la he tenido. Y cuando Él me dijo eso, yo la agarré, la partí en dos, en tres, para que nadie la pueda usar y boté a la basura en una bolsa cerrada. Desde ahí yo no leo esa Biblia. Desde ahí yo no me guío por eso. Tengo toda mi familia que cree en esa Biblia. Pero yo no. Yo necesito seguir lo que me ha dicho nuestro Padre Creador. Yo quiero compartirte algo. Por ejemplo, miren, yo tengo esta dificultad en mi propio hogar. Mi caballero me ha dicho de que él no cree que nuestro Padre Celestial venga a hablar conmigo, porque dice que todo el mundo le ha dicho a él de que él es tan poderoso y tan caliente y tan candente que nadie puede acercarse a nuestro Padre. Entonces, cuando se ha enterado de que yo he ido 2 veces
porque nunca ha sabido, nunca lee mis mensajes, nunca ve mis charlas, nunca escucha, no le agrada. Yo lo respeto, mis corazones. Nuestro Padre me ha dicho que no puedo, que lo deje, que Él es libre de vivir su libre albedrío. Y me ha dicho de que cuando se enteró, porque yo he conocido las quintas, ¿y cómo sabes tú de la quinta dimensión? Porque yo he ido a la quinta dimensión 2 veces. ¿Y quién te ha llevado? Nuestro Padre Celestial, pues le dije. ¿Cuándo? ¿Cómo? No sabía. Pero es que tú nunca ves mis charlas, tú nunca escuchas mis cosas, tú nunca sabes cuando mi padre viene, porque yo estoy copiando, y tú no te das cuenta de nada, no te enteras de nada. Se quedó mudo. Además, ¿para qué te voy a comentar yo? Si tú me has dicho de que tú no crees que él venga, que de repente viene un ángel, un arcángel, algún mandato representándolo a él, pero no crees tú que nuestro Padre venga donde mí, que a mí no crees que él me haya escogido a mí. Entonces, mis amores preciosos, ¿qué puedo esperar yo de mi resto de familia? ¿Qué puedo esperar yo de mis hijos? Si a ellos les comparto y les comento las cosas que yo hago, mis corazones, ¿qué me van a decir? Que ese no es mi padre. Tengo un hijo que me ha dicho que a mí me viene a buscar de la parte oscura y es el que me saca de la cama y me habla y me hace creer que es mi Padre Celestial. Y que yo de verdad estoy siendo dirigida por él y estoy dirigiendo mal. Entonces, mis corazones preciosos, a veces es preferible mantenerte con la boca callada cuando ves que las personas no te escuchan. Pero también es bueno tratar de despertar a las personas que sí te creen. Yo estoy aquí para compartirles lo de la Biblia etíope. Yo estoy aquí para que todos ustedes, mis amores, despierten. Para que todos nos demos cuenta de lo que en realidad tenemos que saber. Ya no tenemos mucho tiempo. Recuerden las palabras de nuestro Padre que me dijo, tienen que despertar hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Entonces, mis corazones preciosos, necesitamos despertar. Por eso yo les comparto todos los días todas estas cosas. Busco y tengo que hacerlo porque yo me debo a ustedes. Es mi promesa con el Padre y la voy a cumplir, mis amores. Para mí ha sido un placer muy grande estar hoy día con ustedes. Besitos, los amo de corazón. Seguimos en contacto. Ahorita voy a sacar la meditación o la oración del mediodía. Mil perdones. Permiso.